Former champion Erislandy Lara, finishing up another training camp. We're about a month away from your next fight, Ramon Alvarez. How do you feel? ¿Cómo sientes? Ya está como un mes antes de la pelea contra Ramon Alvarez. Me siento bien, todo está saliendo perfectamente bien. Estamos trabajando duro aquí en el gimnasio con el maestro Sala. De verdad que me siento contento, quedado, me siento con el cambio que he dado, ¿no? Me siento bien enfocado en la pelea contra Ramon Alvarez. He said, yeah, I feel really good. I'm here training with Ismael Salas. Everything's going well, and he's focused on the fight. And I talked to Salas, and he hadn't trained you in a while, but he said that everything you have, it's all up here. You remember everything from before, and now he's just working on the details. Me dijo que tú ya tienes todo que él te enseñó antes y las cosas nuevas que has aprendido. Sí. Y como ahorita nomás está poniendo los detalles. Sí, ahorita estamos haciendo algunos ajustes. Cositas viejas que tenía yo en el archivo, como me dice él, que ya no estaba utilizando y estamos trabajando sobre ese efecto y estamos bien. Todo va marchando bien. He said, yeah, he goes, everything, like he said, is in the archives, and we're just pulling it out, and we're just like programming everything again and getting ready for the fight. And Alvarez, he's not quite the same level as the last guys you fight, like Castaño and like Hurd. But what do you think of him as a fighter? Como Alvarez no es en igual nivel que alguien como Castaño o como Jared Hurd, pero ¿qué piensas de él de peleador? Bueno, es un peleador que viene, yo creo que viene, vamos por un título, viene a hacer una gran pelea, viene a trabajar duro y tenemos que estar preparados para cualquier tipo de boxeador, de cualquier nivel. He said, yeah, he's coming for a title himself. He wants to work hard and get a title, so he has to prepare like for anybody else because you have to work hard in the ring to get the victory. And when I talked to you before, you said you want the rematches. Castaño, Hurd, you want to fight those guys again. Is that still the plan after this? ¿Quieres las revanches contra ellos? Tú sabes, estoy listo para pelear con cualquiera de nuevo, con cualquiera de los dos de nuevo. Tú sabes, yo nunca he elegido a los boxeadores. Me han dicho, vas a pelear con fulano y yo he estado ahí, yo siempre he estado disponible para cualquier boxeador. Yo creo que si se da la oportunidad de pelear con ellos de nuevo, con cualquiera de nuevo, vamos a estar aquí. He said, yeah, he goes, you know me, I'll never have avoided any rematch or any fighter to begin with, and yeah, I want those fights. If they presented to me, I can make them, we'll make the fights after. Those two fights particularly, a lot of people thought you won the fights. Did it give you more motivation? ¿Tienes más motivación? Porque mucha gente pensaba que tú ganaste las peleas contra Sí, la motivación sigue. Si no tuviese motivación, no estuviese entrenando. Sí, la motivación sigue ahí. Estoy bien enfocado todavía, ahora bien enfocado en Álvarez. Y para salir bien el día 31 de agosto y que venga después de esa pelea que venga cualquiera que sea. He said, yeah, he goes, the motivation's always been there and it's still continuing, and he wants to fight those guys again, but he's all focused right now is on Ramon Alvarez, so that's the first thing, and he's focused for that fight, and after that, whoever comes next. Y yo le dije a Ismael eso también, pero es hermano obviamente de Canelo. ¿Tú piensas, si tú lo ganas bien, que va a darte mejor oportunidad de una revancha contra Canelo? Puede ser que es la revancha, y si no la da también, pero bueno, estoy trabajando duro para terminar, para hacer una buena pelea esa noche. Y espero que esté ahí apoyado en su mano, ¿no? Si está ahí apoyado en su mano, creo que puede haber una revancha. He said, yeah, he goes, obviously he'll probably be there, and yeah, he wants to beat him, and he's been wanting that rematch, porque tú estás buscando esta revancha por años. Por años, hace 5 años de que nació mi hija, ya hace 5 años. Mi hija tiene ya 5 años de haber nacido, al otro día de la pelea, y nada. He said, yeah, he's been asking for the fight for 5 years. 5 years, he said, give me the rematch, give me the rematch. There's been a lot of stories and articles, but as you see, nothing's happened. There's another fight with a guy from Las Vegas they're looking to announce soon. Jaime Munguia, champion 154, contra Jesse Vargas. What do you think of that fight? Jesse Vargas, 47. Sí, pero ya está. ¿En 54? Sí, peleó en 151 contra Humberto Soto. Oh, ok. Pero ya te pregunto, no sé. Sí, no, Jesse Vargas sí lo conozco, buen boxeador. Y al Munguia todavía no se le ha probado, no se le ha echado ningún boxeador de alto nivel, de alto calibre para ver qué es lo que trae. Un boxeador joven que solamente viene, es campeón mundial y lo están llevando bien en la carrera. He said, yeah, he goes, he knows Jesse's a great boxer and he's moving up in weight, but to see, because Munguia is also a good fighter. Pero Munguia mucha gente pensaba que se perdió su última pelea contra Hogan, y no sé si viste la pelea contra Australia. Sinceramente no. Pero él no está haciendo 154 bien. Mucha gente dice que tiene que subir a 160. Yo no sé qué puede ser que suba, es un muchacho joven, ¿no? No sé ni qué edad tiene. 23 años. 23, un muchacho joven, tiene futuro por delante todavía, un muchacho joven. Y no creo que aguante la 154. He said, yeah, he's real young. Like you said, he's 23 years old. He's got everything ahead of him. He's going to have to move up, and he doesn't think he'll be able to stay there. And what do you just think in general, the whole division? You fought Hurd, you fought Castaño, you fought a lot of the top guys. What do you think que piensas de 154? 154 ahora mismo es la división más caliente que hay en el boxeo. Siempre ha sido una división fuerte. Creo que hay que estar bien enfocado y bien entrenado para estar preparado para cualquier boxeador de la división. Cualquier boxeador de la división viene a pelear y viene a ganar.
He said, yeah, it's a very good division. It's probably the hottest division in boxing right now. It's always been good, and that's why he wants to keep hard. And Ismael said he thinks you have 3 or 4 more years left in boxing. Is that what you want to do? ¿Que tú vas a seguir tu carrera como 3 o 4 más años? Todavía me siento bien, tengo 36 años, todavía me siento bien para seguir batallando en las 154 libras. Y creo que sí, no soy un boxeador que salgo muy lastimado de la pelea, ni salgo bien físicamente, gracias a Dios, y creo que sí puedo traer 3 o 4 años más. He said, yeah, why not? He's not the type of fighter that's been hit or beat up a lot in the fights. He thinks he's probably got 3 or 4 more years left. He comes out pretty clean from his fights. Y Salas también dijo que quiere que tú mueves un poco más tus peleas. Las últimas 2 peleas tú intercambiaste más que nunca. Pero mucha gente le gustaba tu estilo. Pero, ¿qué quieres hacer tú? Eso depende de la situación de la pelea, depende del boxeador, cómo ven el boxeador. A veces los boxeadores te obligan a pelear con él en la media distancia y en la corta. Y creo que eso fue lo que pasó en las últimas 2 peleas. Me preparé bien para dar buena pelea y así fue. He said all that depends. I asked him about his style. The last 2 fights, he stood and traded more than moving around like his other fights. He said all depends on what the other fighter does. Sometimes if the other fighter's coming at him, it's better for him to stand and trade. Other times it's to box and move. And everything he does is just going to be dependent on the other fighter. Ya vamos a acabar la entrevista. ¿Qué quieres decir a toda tu gente cubana, a todos los latinos que van a ver la pelea? Yo quiero decirle a todos mis cubanos, a todos mis latinos, gracias por el apoyo que me han dado en las redes sociales. Y no se preocupen, que estoy trabajando fuerte para tener la victoria frente a Álvarez. Y de verdad que me siento contento y agradecido de estar de regreso de nuevo con Ismael Salas. Me está dando un cambio en mi carrera y en mi vida deportiva que para un sistema mejor. He said, yeah, he wants to thank all the Cubans, all the Latinos that follow him on the social media networks, and just tell him thank you for following him. And then he feels like reborn again here, working with Ismael Salas here in Las Vegas. And he's still working hard to give you guys another great fight. Muchas gracias y buena suerte en la pelea. Okay, gracias.